Usted sabe, hermano, que hoy en día vivimos en un mundo fragmentado en cuanto a la religión se refiere. Cuando le hablo de fragmentación, le hablo, hermano, que está dividido en muchas opiniones, en muchos pensamientos y sobre todo en muchas religiones. Y cada una de estas religiones dice tener la verdad absoluta. Y lo más triste es que dentro de las religiones está también una religión que se denomina cristiana. Ahí en esa religión cristiana entramos usted y entra todas las iglesias católicas, protestantes, evangélicas, bautistas, hasta los mormones entran en el cristianismo. Entonces, lo triste de esto es, hermano, que cada religión tiene denominaciones. Y como le dije, en la religión cristiana existen muchas denominaciones. Y en cada una de las denominaciones existen muchos tipos de creencias, de doctrinas. Y también existen muchos tipos de enseñanzas. Y si usted y yo no le ponemos cuidado a la palabra, si usted y yo no le ponemos especial atención a la Biblia, si usted y yo no leemos, no escudriñamos, hermano, y no estudiamos las Sagradas Escrituras con la dirección del Espíritu Santo, podemos llegar a caer en el error que mucha gente cae, que escuchan una enseñanza por aquí, escuchan otra por allá y después escuchan otra, y entonces no hayan a quien entenderle o no hayan a quien creerle. Al final la gente termina diciendo, entonces, ¿para qué me hago cristiano, Porque cada una de las religiones o cada una de las denominaciones, hermano, lamentablemente tiene su manera de predicar, su manera de hablar, su manera de entender la doctrina, pero esto hace que muchas veces la gente pierda el enfoque de lo que es verdaderamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí es donde tenemos que enfocarnos nosotros, porque lo más importante es aclarar algo que usted y yo tenemos que saber. Cristo no es religión. Por eso cuando alguien le pregunte a usted, ¿de qué religión eres? No, yo no tengo religión. Yo predico a Cristo. Yo sirvo a Cristo. Yo sigo a Cristo. Y Cristo, la Biblia no dice que sea religión, porque no es una religión. La Biblia dice que Jesucristo, hermano, es el único que te puede dar salvación. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, no existe otra manera. No existe otro medio. Las religiones te pueden pintar muchas cosas. Yo siempre digo y aconsejo, lea, estudie, pero cada libro que usted lea o cada cosa que usted estudie, léalo basado en las Escrituras. Si cualquier libro o cualquier fuente que usted lea no tiene ninguna base en este libro al que usted lo hemos creído, entonces lo que le va a servir es solo de información, que la información no es mala. El problema es que cuando la información la vienes a poner como doctrina para tu vida, y peor aún, cuando la información que nosotros recibimos y nos gusta y nos parece bien, la queremos establecer como doctrina para que otros la sigan. Por eso Jesús dijo, hermano, que iban a salir muchos maestros, muchos que se iban a llamar Cristos. Entonces, este versículo de Hechos 4:12, hermano, es sumamente poderoso, porque aquí nos habla
de una singularidad, pero sobre todo, hermano, de una exclusividad de nuestra salvación. Es decir, este texto habla del principio de exclusividad. ¿Qué significa eso? Que afirma, hermano, que Cristo es nuestro único camino, nuestro único medio de salvación. No hay nada más. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Jesús es el único camino al Padre. Jesús es el único camino a la vida eterna. Y eso tenemos que entenderlo nosotros. El pasaje nos afirma que no hay nada más aparte de Jesús. Y en un mundo donde se representa una diversidad de creencias, en un mundo donde se nos pinta una gran cantidad o maneras de pensar, de doctrinas, la palabra del Señor nos llama a reconocer que solo en Cristo encontramos la salvación. Juan capítulo 14 versículos 6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿a dónde nos debe llevar este pensamiento de la palabra? A entender que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos una gran responsabilidad. Por eso, hermano, pregúntese usted: ¿a qué me llamó el Señor? ¿Para qué el Señor me encontró a mí? Porque a veces decimos: yo encontré a Jesús. No, Jesús nos encontró a nosotros. Ya acepté a Cristo. No, Jesús te aceptó como eras. Ahora soy diferente porque encontré a Jesús. No, Jesús te encontró y te aceptó como estabas. Te limpió, te dio vida eterna, te levantó del hoyo, te puso una nueva vestidura, te dio un nombre. Entonces, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es muy grande. ¿Por qué? Porque tenemos que compartir este mensaje de amor y con urgencia. Usted y yo no nos podemos quedar con esta información de que Jesús es el único camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Por eso, cada vez que usted tenga a alguien alrededor suyo que esté pasando un mal problema, que esté pasando una mala situación, y si usted no le habla de la palabra y esa persona se muere, hermano, tenemos un problema. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de llevar este mensaje, de presentar a Cristo en todas nuestras formas de vida. Usted y yo tenemos que representar al Señor en nuestras decisiones, en todas nuestras maneras de actuar, nuestras acciones, nuestras actitudes. Porque en estos últimos tiempos que estamos viviendo, hermano, la mentira está tomando mucha ventaja, aún sobre los hijos de Dios. Y tenemos que tener cuidado, porque ahora, hermanos, se está hablando de una falsa gracia. Hoy en día hay mucha gente que habla bonito, y los que no están fundamentados en la palabra, cualquiera los pone. Ahora hay cristianos, fíjese, hay gente cristiana que ya no quieren oír un mensaje bíblico. Ahora solo quieren oír gente como aquel chino colombiano, ¿no? Porque habla bonito. Gente que solo quiere oír a motivadores. ¿Por qué? Porque les gusta que les toquen las emociones. Y Jesús lo advirtió. El apóstol Pablo lo advirtió. Van a venir tiempos en los que no van a sufrir la sana doctrina. Se van a levantar maestros conforme a sus propias concupiscencias.
Ahora todo el mundo quiere ser maestro. Ahora todo el mundo quiere ser motivador espiritual. Pero nadie quiere someterse a la palabra. Nadie quiere llevar la cruz. Nadie quiere sufrir, hermano, la doctrina de Jesús. Y esto está haciendo que muchos no distingan la verdadera gracia de Dios con la gracia falsa. Y la gracia, hermano, una gracia falsificada es un gran engaño. Y nosotros debemos de cuidarnos de vivir en una falsa gracia. Porque aunque usted no lo crea, hay gente que vive en falsa gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. Eso es lo que dice la gente. Cuando se les confronta con la palabra, el pecado, estoy en la gracia. Cuando se les dice que andan mal, están en la gracia. Usted no me puede juzgar, usted no me puede decir nada, porque estoy en la gracia. Pero ¿qué tipo de gracia se está viviendo? La Biblia dice en Judas 1, miren lo que dice. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mire Judas cómo trata a esta gente. Judas no les está diciendo, no, es que ustedes están equivocados, no. Son engañadores. Son engañadores. Dice que la gracia la convierten en libertinaje, no en libertad. Porque cuando tú eres libre, escucha, cuando nosotros somos libres, decidimos no fallarle a Dios por amor a Dios. Pero cuando entramos en el libertinaje, ay, es que yo estoy en el tiempo de la gracia, por eso puedo pecar, por eso puedo hacer esto y esto y esto, porque Dios no me va a juzgar por eso. Sí te van a juzgar. Ese es el libertinaje. Y tenemos que cuidarnos del libertinaje, hermano. Lo que está hablando aquí que dice es que la gracia la usan como excusa para justificar un pecado. Convierten la gracia en ¿qué? En libertinaje. En pocas palabras, usan la gracia para justificar el pecado, para no sentirse culpable. No, pues es que todo el mundo lo hace. Es que Dios sabe que yo soy débil. Es que Dios conoce mi corazón. Y estamos diciendo una gran verdad. Dios conoce nuestro corazón. Y Dios sabe que tú y yo no somos inocentes cuando le fallamos. ¿Me explico? Entonces, usted y yo tenemos que tener cuidado con aquellos que enseñan que la gracia permite, oiga bien, vivir sin arrepentimiento. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que de eso están llenos las redes sociales. Usted puede oír mensaje a lo que usted quiera, donde no te preocupes, así pecador y todo, el Señor te ama. Entonces están diciendo una media verdad. Pero una media verdad no quiere decir que sea la verdad completa. De que Dios te ama sí, pero no acepta que nosotros vivamos en pecado. Él espera que usted y yo seamos santos. Es una mentira, hermano, que alguien te venga a decir que no importa cómo estés pasando tu vida, que igual Dios así te acepta. Hay que decirle que viene un juicio.
Porque si nosotros no nos arrepentimos, si no hay arrepentimiento, hermano, no hay salvación. Y es que el arrepentimiento no es igual que el remordimiento. Porque el remordimiento es una cosa y el arrepentimiento es otra. Porque a veces queda remordimiento porque quizás no hiciste lo que deberías haber hecho. Y siempre buscas un lugar, una excusa para volverlo a hacer. Pero el arrepentimiento te hace reconocer que fallaste. El arrepentimiento te hace volver al Señor. Cuando se vive sin arrepentimiento, hermano, lo que se está viviendo es una religiosidad. Y la religiosidad es muy diferente a tener la doctrina de Cristo en nuestro corazón. Porque una cosa es ser religioso y otra cosa es ser liberal. Fíjense que Jesucristo, escuche esto, Jesús condenó a los fariseos. ¿Qué le condenó Jesús a los fariseos? La religiosidad. La religiosidad es hipocresía. Bájame un poquito al piano, por favor. Jesús le condenó a los fariseos la religiosidad. El apóstol Pablo le condenó a la iglesia de Corintios, no la religiosidad. Le condenó la liberalidad. Porque fíjense, la iglesia de Corintios estaba en libertinaje. La iglesia de Corintios tenía dones. Hablaban lenguas. La iglesia de Corintios profetizaba. Es más, la iglesia de Corintios sacaba demonios. Pero vivían en un libertinaje. A tal extremo que Pablo tuvo que exhortar a la iglesia, porque ellos permitían cosas que no se debían haber permitido. Y hasta lo dice Pablo ahí. Hasta el extremo dice que uno de ustedes tiene la misma mujer del papá. Oiga, hablaban lenguas. Quiere decir que el hablar en lenguas no te garantiza que estés viviendo una vida en santidad con Dios. No sé si me estoy explicando. Entonces, nosotros debemos entender que la gracia verdadera no tolera el pecado, lo confronta y transforma al pecador. La verdadera gracia de Dios transforma al pecador. Una palabra de arrepentimiento transforma al pecador. Jesús les dijo a los fariseos: ustedes son hipócritas. No eran liberales, no eran libertinos, pero eran hipócritas. Porque igual hacían las cosas a escondidas. Bájame otro poquito, que se oye bien fuerte. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermanos, a vivir en la verdadera gracia. Porque la gracia de Cristo te hace vivir en santidad. La gracia de Cristo te hace, hermano, odiar el pecado. Pastor, y por el mal odiar, no, por el pecado no puedes odiar. Pero a veces nosotros odiamos estar en la iglesia. Odiamos levantarnos temprano a orar. Odiamos estudiar las escrituras. Odiamos prepararnos. ¿Para qué voy a ir a estar yo discipulados? Si yo ya sé, yo solo necesito al Espíritu Santo para que me hable. Pero odiamos la preparación. Pero lo que deberíamos odiar es el pecado. Eso sí deberíamos odiarlo. ¿Para qué? Para que el pecado no llegue a nosotros. El Señor quiere que nos cuidemos de estar predicando un evangelio fácil, un evangelio donde no te pide llevar la cruz. Jesús dijo: todo el que me quiera seguir, tome su cruz día a día y
y sígame. Jesús nunca toleró el pecado. Quiero que entienda esto. Jesús nunca toleró el pecado. Por eso es que cuando usted oiga a alguien decirle, no, es que no importa lo que hagas, Jesús murió por ti, sí, pero tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte y apartarte del pecado. Pero es que Jesús recibía a todo el mundo, sí, pero los confrontaba. ¿Se acuerda el paralítico de Betesda? Jesús lo sanó, lo salvó y le dijo, vete y no peques más. Y cuando se lo encuentra en el templo, lo vuelve a ver y le dice, mira, ya está sano. Sí, Señor, ya estoy sano. Bueno, entonces cuídate de no pecar. Vete y no peques más para que no te venga algo peor. Entonces Jesús no toleraba el pecado. Jesús salvaba, perdonaba, pero advertía. Aquella mujer que le sacaron los 7 espíritus inmundos. Mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno, Señor, todos se fueron. Qué bueno, porque ni yo te condeno. Le dio la mano y le dijo, vete y no peques más. Pero ahora hemos confundido la palabra. Ni Jesús condena. No, es que Jesús no te condena cuando vienes arrepentido. Jesús no te condena cuando traes un corazón contrito, un corazón humillado, porque Jesús conoce los corazones. Y cuando vienes en arrepentimiento, ahí es donde el Señor te dice, ni yo te condeno, pero vete y no sigas pecando. Porque mi gracia te abrazó, mi gracia te liberó, mi gracia te salvó, pero mi gracia un día se va a acabar. Y ahorita lo tenemos como abogado al Señor, pero un día lo vamos a tener como juez. Y ahí no va a haber gracia. Mucha gente, hermano, hoy en día queremos vivir un evangelio diluido. Y parece broma. ¿Usted sabe lo que es una dilución? No una desilusión, porque ahora todo el mundo la tiene, ¿verdad? Pero una dilución, algo que se diluye. Le voy a poner un ejemplo. Usted sabe que el café bueno se toma amargo y sin nada. Y usted está acostumbrado a tomarse el cafecito. Por eso es que la gente que viene de Honduras, cuando viene aquí, usted le invita un café aquí, hermano, le hace ¡uch! Pura agua le dicen a uno. Entonces ese café, nosotros le llamaríamos en Honduras café de palo. Pero si usted viene y le pone 2 tazas de agua caliente, ahí va a estar el café siempre, pero ya va a estar rebajado. Ya no va a tener el mismo espesor, ya no va a tener el mismo amargor, ya no va a tener el mismo sabor. ¿Por qué? Porque se diluyó. Entonces hay mucha gente que así vive el evangelio, diluido. Se han cambiado muchas frases hoy en día. Ahora, hermano, mire, uno de predicador ahora tiene que tener cuidado. Porque ya uno ya no conoce el corazón de la gente, pues. No sabe hasta dónde puede la gente ser sensible. ¿Por qué? Porque, hermano, la gente quiere un evangelio suave. Un evangelio donde no se sientan golpeados. Uy, no, es que ahí muchos lo golpean a uno. El diablo no te anda con contemplaciones. En el trabajo, hermano, te golpean, bueno, ahí te hablan mal, te ponen en mal, y te das cuenta quién habló mal de ti. Y
sabes quién te habla mal, te pone el dedo, pero tomas café con él de todas maneras. Te ríes con él, lo abrazas. Ay, que no te veo, que no estás. Ah, pero en la iglesia no, hermano. Cuidado, no me saludan, hermano. No, aquí no. Estoy hablando de allá de Júpiter. Viene esa iglesia de Júpiter. Entonces, cuando llevamos ese diluimiento al terreno espiritual, se habla de que sería un mensaje, hermano, menos confrontativo, un mensaje menos demandante para poder digerirlo mejor. Y usted va a oír un montón de gente decir: no, es que a la gente hay que tratarla bien. Sí, hay que tratarla bien, pero la Biblia hay que enseñársela, la palabra hay que dársela. El apóstol Pablo nos advirtió en 2 Timoteo 4:3, oiga lo que dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o a sus propios deseos carnales, o a sus propios pensamientos que mejor le convengan, como usted quiera. Entonces, un claro ejemplo de un evangelio no adulterado, escuchen, es que un evangelio no adulterado, cuando nos analizamos a la luz de las Escrituras, el resultado siempre va a ser que el hombre separado sin Cristo está muerto, que el hombre separado de Cristo vive en pecado. Fácil. Ese es el evangelio no adulterado. El evangelio no adulterado es el que te señala el pecado y te dice que si no te arrepientes, si Cristo viene, te vas a quedar en la gran tribulación. Y que si en la gran tribulación tampoco te arrepentiste, hermano, ahí sí que ya no hay nada. Dice que van a ser echados ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre. Aunque uno lo ve lejos, no, eso va a pasar en miles de años. Pero en la eternidad, hermano, las cosas no pasan como aquí. Entonces, el evangelio no adulterado sería el que nos confronta cuando estamos en pecado. Pero cuando el evangelio te confronta que estamos en pecado, el mismo evangelio te ofrece la solución. ¿Y la solución cuál es? Ven a Cristo. Solo Cristo te puede salvar. Solo Cristo te dio salvación en la cruz del Calvario. Entonces, cuando tienes confrontación, tienes solución. Pero cuando ya recibiste la solución, entonces el evangelio mismo te exige un precio. Y el precio es dejar la vida de pecado, dejar la vida de egoísmo. El precio es cargar tu cruz todos los días para ser hijo de Dios. Ese sería el evangelio de la confrontación. Un evangelio sin diluir. Pero ¿a qué nos enfrentamos ahora, hermanos? A un evangelio diluido. Ahora hay que cambiar las frases, porque el mensaje, hermano, ahora puede incomodar a la gente. Entonces se cambia el mensaje para que la gente no se incomode y para que las multitudes vengan. Ah, es que si yo no hago, yo hablo de esa manera, por eso la iglesia se va a quedar vacía. Entonces hay mucha gente que ha cambiado, hermano. Hasta han cambiado las palabras del mensaje para que no incomoden. Cambian los conceptos difíciles para no herir la sensibilidad de la gente. Porque para eso nos pintamos solo nosotros los humanos, ¿va? Sensibles, hermano.
Entonces, una vez alguien me dijo a mí, ¿para qué predican tanto del infierno? ¿Por qué no predican del amor de Cristo? Claro, si predicamos del amor de Cristo. Pero también la gente necesita saber que si se apartan del amor de Cristo, hay un infierno que los espera. Entonces ahora el Evangelio te dice, cambia la palabra. Ya no prediques de infierno, ya no prediques de cosas así. Mejor predica de que el Señor te ama tal y como eres. ¿Está bien? ¿Para qué predicar? ¿Para qué le vas a decir a la gente que está en pecado? Mejor dile, no, cambia tu situación, no. Ahí la gente se enoja cuando si alguien, hermano, vive en unión libre, cuidado, le dice que está en pecado, porque no, se están conociendo. Ese es el Evangelio de ahora. Se están conociendo apenas. A ver si nos casamos con 3, 4 hijos, hermano, y todavía pensando a ver si se casan. No le diga homosexual, no le diga lesbiana, ¿por qué le va a herir? No, mejor dígale, no se define. Es que tiene una condición de indecisión. ¿Cuál indecisión? Si la única indecisión que tiene es que no quiere seguir a Cristo, le gusta el pecado, le gusta ser lesbiana, le gusta ser homosexual, le gusta ser drogadicto, aunque sabe que le está muriendo. Oh, pero ahora no, es que los pastores que predican así no aman a la gente, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Imagínese usted si el sistema penitenciario de todas las regiones del mundo pensaran como los evangélicos pensamos. Pobrecito el muchacho, vaya a El Salvador ahorita. Un montón de gente, hermano. Pobrecito, las criaturitas los están dejando para aguantar hambre. No sean así. Pero cuando los muchachitos le cortaban la mano a la gente, dejaban a los papás sin hijos, a los hijos sin padres, gente que salía a trabajar, hermano, y pum, los mataban solo porque me cae mal. Ahí no había quien decía pobrecito, no. El Evangelio tenemos que vivirlo como es. Tenemos que hablar lo que la Biblia dice. Tenemos, hermano, que llevar nuestra cruz todos los días. Sí le he contado que cuando yo una vez caí preso, miren, ahora le doy gracias a Dios, porque si mi papá hubiera dicho en ese momento, pobrecito mismo, está solito ahí en medio de ese montón de delincuentes, voy a sacarlo, a saber qué hubiera hecho de mi vida. Y a veces nosotros creemos que Dios es malo cuando nos corrige, creemos que Dios es malo cuando nos aparta de algo que nos está matando. Por eso tenemos que entender, hermano, que el Evangelio no puede ser diluido. Hoy el Evangelio se ha diluido tanto que ya hay un montón de predicadores que ya no le diga pastor, porque ¿para qué me decís pastor? Yo no vuelvo a ovejas. Decime coach. Dime coach. Sí, señor. Yo solo soy un administrador. Y sabe que hay un montón de gente que así ve a Jesús como un coach amigable, que lo único que quiere es que seas feliz y exitoso. No importa que tu vida, hermano, se esté matando y se esté muriendo en el pecado. La vez pasada me mandaron un video de varias iglesias. Unos tipos vestidos de mujer cantando en el altar, hermano.
y con tacones. Y hasta le hacían así, hablando lengua. Digo yo, hermano, ¿dónde es el mundo? ¿Es ese? Pero aunque a usted le dé risa, así está el evangelio del video. Por eso, hermano, nuestro único medio de salvación se llama Jesús. Ahora nadie quiere predicar, hermano. Antes, yo me acuerdo, hace como unos 35, 40 años atrás, estaba así potillo, hermano. Fíjese que casi no habían pastores. O sea, habían pastores, hermano, pero no como ahora, hermano, que ahora todo el mundo quiere ser pastor. Hoy todo el mundo quiere ser pastor. No sé por qué va. La Biblia dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero yo recuerdo en aquel tiempo, hermano, que para que a alguien lo escogieran de pastor, eso era porque tenía el llamado. Pero ahora muchos quieren ir a pastorear, pero mándame a tal parte, mándame allá a una iglesia que ya tenga gente, que me den un salario de $5,000 al mes. Ya quisiera yo, que me hubieran dicho así. Porque ahora todo el mundo quiere llamarse coach. Todo el mundo quiere ser nada más, no quiere ser predicador. ¿Sabe por qué? Porque ahora se eliminó la idea del arrepentimiento. Mucha gente elimina la idea del arrepentimiento, del pecado, del juicio, del sacrificio de Cristo. Hay mucha gente que ahora ve el evangelio, hermano, como un pasatiempo. Como un pasatiempo. Yo soy de los que cree que el que cambia es el Espíritu Santo. Yo soy de los que cree que si tú vienes a Cristo, oyes la palabra, yo no te puedo cambiar. Tu mujer no te va a cambiar, tu marido no te va a cambiar. Pero si no le abres el corazón al Espíritu Santo y no dejas que Cristo tome el control de tu vida, difícilmente vas a cambiar. Entonces, hay un montón de gente lleno de ideas en cuanto al evangelio. Pero esto no es así, hermano. El evangelio de Cristo es un evangelio que te lleva al arrepentimiento, te lleva al convertimiento. Es un evangelio que te dice cuando estás fallando y cuando no. Filipenses capítulo 3, verso 7. Por eso le digo yo que cuando el evangelio cambia nuestra vida, mire lo que dice el apóstol Pablo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por la cual, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hoy a diario están saliendo nuevos maestros de todo tipo. Unos te quieren enseñar mística, otros te quieren enseñar arameo, otros te quieren enseñar hebreo. Yo no digo que sea malo, no, a mí me gusta estudiar y me gusta buscar las palabras en arameo, en hebreo. Otros que te dicen que si no tienes el manto de Israel no estás en nada. No, hermano, ese no es el evangelio que Jesús predicó. Jesús vino a predicar un evangelio que confronta, que cambia. Porque cuando el evangelio se diluye, la iglesia puede crecer en número, pero nadie es transformado. Y Dios no solo quiere cambiarte, Dios quiere transformarte.
Dios quiere que vivas una vida en santidad. Dios quiere que seas alguien, hermano, que cuando Cristo venga te pueda decir: buen siervo, lo hiciste bien, entra al gozo de mi Señor. Por eso necesitamos entender ahora que cuando el Evangelio transforma, hermano, tiene un propósito. ¿Para qué te quiere transformar el Señor? Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento y doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso Jesús es nuestra única esperanza. Y como iglesia, hermano, y como hijos de Dios, hemos recibido esa gloriosa promesa de nuestro Señor Jesucristo, manifestado en la persona de Él. La misericordia de Dios ha sido tan grande con nosotros, que nos ha dado, hermano, una salvación tan grande. Efesios capítulo 2, 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo no estoy en contra de la manera de pensar de la gente, Dios sabe que no. Pero yo te quiero enseñar esta noche que Dios te llamó para que seas diferente. Dios nos llamó para ser diferentes al mundo. Dios no nos llamó para que seamos otro más del mundo, no, que seamos diferentes. Que seamos esa iglesia que Él va a venir a levantar, una iglesia sin mancha y sin arrugas. Es importante que entendamos que no hay distinción en Cristo. Que todo aquel que invoca el nombre de Jesús, ese va a ser salvo. Pero aunque Dios nos perdona a todos, Él quiere que cambiemos. Y el anhelo de Dios es que usted y yo seamos diferentes que el mundo. Que no veas el Evangelio con los ojos del mundo. No veas el Evangelio con los ojos del mundo. Si Dios te llamó tatuado, así quédate. No tienes por qué quitarte los tatuajes. Pero tampoco puedes agarrar la palabra y decir: no, si el tatuarse no es pecado, no voy a hacer otros dos. Porque eso es lo que te están enseñando ahora. Un montón de gente se enseña. Hay unos predicadores muy famosos que ya ellos ya están avanzados de edad. El Señor los usa mucho. Pero la generación después de ellos, hijos, nietos, hermano, usted los ve y uno dice: no, tipo como que si no se crearon en el Evangelio. Y no es que yo sea religioso, hermano, no, de ninguna manera. Pero el Evangelio que Cristo nos vino a enseñar fue un Evangelio diferente. Aunque Jesús no predicó de ropa, no predicó de pelo, pero predicó transformación, cambio radical en nuestro corazón. Entonces no veas el Evangelio con los ojos del mundo. No permitas que el mundo, hermano, llene tu corazón. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas tienen que pasar, y hoy todas son nuevas. Como hijos de Dios necesitamos enseñarle al mundo que la única esperanza de salvación es Cristo Jesús. Nada más. No le llevemos atajos a la gente. No le llevemos fórmulas mágicas. Presentémosle a Cristo. Hablemosle del Señor. Jesús no está en una religión.
Jesús no está en ningún determinado ministerio. Jesús está en todos los corazones que le buscan. Jesús está en todas las personas que se reúnen a adorarle. Por eso la Biblia dice, Él dice, donde 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo voy a estar en medio de ellos. Por eso, hermano, en toda reunión que usted tenga, ya sea con un amigo, con un vecino, ya sea con un compañero de trabajo, procure que esa reunión esté Cristo en medio. Hable de Cristo. Ya no le hable de fútbol, hermano. ¿En qué te edifica hablar de las novelas? ¿En qué edifica de hablar de las películas? Échese la película usted y disfrútela. Pero cuando tenga oportunidad, hable de Cristo. Cuando vea a alguien problemado, preséntele a Cristo. Cuando vea a alguien pasando dificultades en la familia, preséntele a Cristo. Cuando vea a un joven que no haya que hacer, preséntele a Cristo. Necesitamos reflejar a Cristo. Seamos como aquel niño que le dijo a la mamá: prepárame 2 sándwiches y poneme 2 juguitos, porque voy a comer con Jesús. Y se fue al parque y había una señora sin hogar y le dio un sándwich y un jugo. Se sentó a comer con ella. Y cuando ya se iba, le dijo: adiós, Jesús. Es que fácil es ver a Cristo. Pero a veces somos como aquel hombre que dijo, se encontró a Jesús un día, se le apareció Jesús y le dijo: mañana voy a cenar contigo, mañana llego a tu casa a comer contigo. No fue a Saqueo, fue otro. Y aquel hombre, hermano, limpió la casa, la pintó, arregló la mesa. Hoy va a venir Jesús. Y de repente le tocaron la puerta y era una persona sin hogar, ciega. Y le dijo: dame de comer, tengo hambre. No tengo nada porque viene Cristo a comer y solo para él tengo. Y se fue. Después llegó un niño, también de la calle, le tocó la puerta, le dice: Señor, ¿tiene algo que me regale de comer? No, le dice: lo siento, la comida que tengo es para Jesús. Y por último llegó una señora, una anciana, y le dijo: oiga, ¿no será que tiene algo que me regale para comer? Tengo 2 niños que no han comido. No, señora, perdóneme, si tuviera le daría con todo el gusto, pero esta comida que tengo es para Jesús. Pasaron las horas y no volvió a saber, no volvió a salir, no volvió a llegar nadie. Al día siguiente se fue a buscar a Jesús al mismo lugar donde lo encontró y lo halló. Yo: Jesús, yo no sabía que eras mentiroso. ¿Por qué? Le dijo Jesús. Me dijiste que anoche ibas a llegar. 3 veces llegué, le dice, y ninguna me diste. Por eso Jesús dijo que cuando lleguemos allá, estemos delante de Él. Dice que a los de la derecha les va a decir: apartaos, hazten para acá, benditos de mi Padre. Y a los de la izquierda les va a decir: apartaos de mí, hacedores de mal. Señor, ¿pero por qué? Me viste hambriento, no me diste de comer. Me viste descalzo, no me pusiste sandalia. Me viste con frío y no me cubriste. Pero, Señor, ¿cuándo te vimos? Cuando viste a aquel hambriento, no le diste de comer. Ese es el Evangelio, hermano. El Evangelio de Cristo
es muy diferente al evangelio que el mundo presenta hoy. Por eso en esta noche si todo el mensaje que oyó no se le quedó, que se le quede esto. Hechos 4:12. Grábeselo en su corazón. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por lo tanto, hermanos, vivamos en gratitud. Vivamos confiando cada día en que Cristo viene. Y que no necesitamos más doctrinas. Solo estar firmes en la promesa que Jesús nos dio. Estudie la Biblia, sí, estúdiela. Lea libros, sí, léalos. Pero no se aparte de este libro. Guárdelo, atesórelo en su corazón y deje que el Evangelio se refleje en usted cada día, todos los días de su vida. Póngase de pie.